Y bien me encontré el día de ayer, 18 de marzo, a alguien que por fin habla con una sensatez, con una claridad, con una visión más que histórica, una visión centrada, coherente, una visión de una persona, de una mujer en concreto, sumamente preparada. Estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrileña, quien dijo, básicamente, España no tiene por qué pedirle una disculpa a México por lo que supuestamente pasó hace 500 años. Como buen mexicano, como hijo de españoles y de indígenas, estoy seguro que lo que ella dijo en su video es total y verídico. Es que entender la conquista de México, bueno, de Nueva España, porque México apenas tiene 200 años de existir, entender la conquista de los territorios mexica, totonaca, purépechas y cuantas comunidades había, es muy complicada. Pero más allá del complejo ordinario, para poder entender la historia de los pueblos indígenas, tenemos que ir a buscar pueblo por pueblo. Aquí la cuestión es que satanizan, según historiadores satanizan, que la masacre se dio en la región mexica, donde vivían los supuestos aztecas, que para empezar, ni eran aztecas, ni existían los aztecas, lo que eran era una comunidad que había invadido el territorio mexica, que había impuesto a sangre y fuego su religión, sus dioses, es decir, antes de que los aztecas, entre comillas, llegaran a lo que actualmente es el Valle de México, ya vivían otros grupos, otros asentamientos ahí. Ellos tenían sus propios sistemas, sus propias creencias, etcétera, etcétera. Llegan los aztecas, le dan en la madre a todo, destruyen los templos que ya había y reconstruyen templos encima de esos templos. Y muchos dirán, ¿y los cristianos no hicieron lo mismo? Sí, pero no lo hicieron igual. En primera, los cristianos cuando llegaron hace 500 años, la orden que Hernán Cortés les dio es prohibido celebrar misa en español, en latín, en el idioma X. Si en América lo que actualmente es América, se ha de celebrar la Santa Misa, palabras más, palabras menos, es lo que está escrito sobre Hernán Cortés, ha de ser en el lenguaje nativo de cada pueblo. Es decir, Hernán Cortés prohibió que las misas se celebraran, rompiendo las tradiciones de los indígenas. Y para muestra, a ver, tienen la bajada de cera, tienen la danza, que todos el 12 de diciembre nos vestimos de inditos y de guarecitas y la chingada. Todo eso es un panorama histórico-cultural que los 12 sacerdotes franciscanos que llegaron en aquel entonces a lo que actualmente es la Ciudad de México, preservaran. Es decir, si ellos no hubieran preservado las tradiciones indígenas, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros estaría celebrando nada de lo que es México. México no sería México, para empezar. Aquí más bien, de mi parte, mi eterna gratitud a España por haber sido madre de nuestra patria. Mi eterna gratitud a España porque ciertamente hubo violencia, hubo sangre y fuego, pero fue más del bando indígenas contra indígenas que del bando español. Porque en esa famosa batalla en la que cae Tenochtitlán y solo participaron un promedio de 250 españoles, todo el ejército que estaba ahí detrás sitiando la ciudad, combatiendo, dándole en la madre a los mexicas, eran texcocanos, cholultecas, tlaxcaltecas, empoaltecas. Era un ejército de indígenas comandados por 250 españoles. O sea, no había una estrategia de guerra como tal hasta que llegaron los españoles y unificaron todo. Se unificaron contra un imperio que los tenía sometidos, que los tenía esclavizados, que tenía dominada la región, un imperio que le estaba dando en la madre a lo que actualmente es México, como eran los mexicas. Y gracias a esta comandancia de estos 250 y tantos, 280 y tantos españoles, gracias a esos valerosos héroes, México existe. De lo contrario, ya hubieran acabado con todo. Simplemente, los mexicas tenían como rito, solo por diversión y por festividades religiosas, acumulaban un promedio de 40,000 personas sacrificadas al año. Cuando llegaron los españoles, el papa, me parece que fue Sixto, el papa de 1500 y algo, en su bula papal prácticamente dice: los nativos americanos son tan dignos como los nativos europeos. Y la reina Isabel de España dijo algo parecido: cásense europeos con americanos, formemos un solo pueblo. Durante 300 años a nadie le importó que hubiera habido conquista o no. Es que vivían en la ignorancia. Te lo hocico. Aquí hablando de la región de Morelia, te puedo dar 2 ejemplos: Cuitzeo, Tarímbaro, bueno, Santa Fe, La Laguna, Santa Fe, Ciudad de México, y entre muchos pueblos, casi todos los pueblos indígenas que tienen un templo del siglo XVI, eran pueblos hospital. ¿Qué quiere decir? Que eran lugares donde se les enseñaba, donde se daba catecismo, donde salían formados licenciados. Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán, cuando el Santo Padre, allá por 1570 y algo, dice: hagamos el primer seminario conciliar para que los jóvenes estudien, se conviertan en licenciados, se conviertan en sacerdotes, tengamos vocaciones sacerdotales para la Iglesia Católica. Vasco de Quiroga tenía más de 200 indígenas y criollos convertidos al cristianismo y convertidos en sacerdotes aquí en Pátzcuaro, lo que actualmente se le conoce como el Colegio de San Nicolás, o para los compas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cuál pinche disculpa? Hermanos españoles, no nos deben nada. Al contrario, nuestra gratitud por haber unificado nuestros pueblos
y haber convertido un montón de salvajes en una nación hermosa y gigantesca como lo es México. Desde Morelia, Michoacán, el jardín de la Nueva España para Madrid, España. Gracias, hermanos.